Bien, mis queridos alumnos del segundo año de educación secundaria del Colegio Elín, hoy día jueves 12 de noviembre, nos reunimos nuevamente para poder tratar un nuevo tema del curso de literatura. Hoy vamos a conversar acerca de unos autores, o específicamente un autor preocupado de lo que pasaba en nuestro país, más o menos entre los años 20, 30, 40 hasta 50, diríamos. 1930, 1940, 1950, hasta los 60, diría yo. ¿Qué es lo que pasaba? Un movimiento literario. ¿Cómo se le llamó a este movimiento literario? Eso es lo que el día de hoy vamos a conversar. A ver, allí está. La narrativa indigenista. ¿Alguien tiene idea? Se me cortó el internet, por eso me salí. Ya, hijo, ya regresaste entonces. Muy bien. ¿Qué cosa será indigenista? ¿Alguien tiene idea? Una persona pobre. Una persona pobre. Entonces, ¿todos los pobres del Perú serán indígenas? Ojo, 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 ojo. No estoy diciendo indigente, ¿eh? Indigente no estoy diciendo. Estoy diciendo indigenista. ¿Qué será ser indígena? Usted habrá escuchado. A ver, el chat se ha activado y por ahí escribe. No todas, me dice Noreña. No lo entiendo. Parte del problema del indio. Parte del problema del indio. Ajá. ¿Y a quién le dicen o le decían indio? Al peruano. Al peruano. ¿A todos los peruanos? Sí. No. Mayormente los que vienen de provincia. Mayormente a los que vienen de provincia. Sí. Por ahí vamos ya encontrándoles algunas salidas a esto del tema del día de hoy. Miren, alumnitos, vamos a rememorar un poco de cómo es que este término de indígena o indio se establece aquí en el Perú. ¿Y quiénes son? A ver, el chat está muy activo, me dice, Jami me dice, es aquel que pertenece a un pueblo originario de una región o territorio. Muy bien, puede ser, muy bien, Jami. Orianca, las mujeres indígenas son reconocidas como las protectoras y guardianas de los valores culturales y las garantes de la permanencia de sus pueblos. Qué bueno, ya más o menos se están dando cuenta. Miren, chicos, antes que lleguen los españoles, nuestro territorio, que actualmente habitamos, pertenecía o era de una gran cultura, la cultura inca, ¿verdad? Que se desarrollaba, tenía sus propias tradiciones, su propia cultura, sus propias formas de cómo esta sociedad, esta cultura se daba o se establecía. Ya sabemos, después llegan los españoles y conquistan. ¿Qué cosa es conquista? La conquista es que por medio de la fuerza, se apoderan y derrocan, hasta asesinan a los habitantes de esta zona, Ojo, cuando Cristóbal Colón, llega a esta parte del territorio, específicamente a Centroamérica, porque ahí es donde por primera vez llegan los españoles, con Cristóbal Colón, cree él y sus hombres que habían llegado a las Indias. Pero, ¿cuáles eran las Indias? Acuérdate que era un territorio desconocido para ellos. Ellos creían, o Cristóbal Colón creía, que había llegado a la India, a este país asiático que está al otro lado del continente. Porque el término indio o hindú
es al gentilicio que nace en la India, el país de la India. Entonces, a partir de allí, los españoles le ponen este nombre y dice, hemos llegado a las Indias. Cree que habían llegado, repito, a ese país asiático que ellos tenían en su mente. Entonces, a partir de allí, le ponen el nombre de las Indias. Y al habitante de ellos les llaman indios. Así surge. Pero ojo, el término indio, después el español, lo utiliza para el maltrato, para el insulto. Indio por acá, indio por allá, indio no sirves para nada, indio eres inferior a nosotros, indio, indio, indio. Y así la herencia se va dando, inclusive hasta nuestros días, siglo XXI. Usted habrá podido escuchar cuando alguien que se cree superior, entre comillas, le insulta al otro y le dice indio, o serrano, o cholo. ¿Claro? Porque esa persona que está insultando, entre comillas, le está diciendo, como anteriormente los españoles se referían a los habitantes de esta región. Inferior, le está diciendo que tú eres menos que yo, y comienza de ese modo. Entonces, mire, cuando ya los españoles llegan, se establecen, dominan a este grupo de personas que ellos le llaman indios, surge esto de lo que es la inferioridad en cuanto a los mismos hombres. El español era superior que habitante de esta región, que ellos le conocían como indio. Y eso se hereda, mis queridos alumnitos. La república, se da la independencia, todo lo que quieran, pero el indio sigue, lo que ellos llamaban, sigue postergado, sigue siendo un hombre de segunda categoría o persona de segunda categoría. Entonces, se acomoda la república, ¿y quiénes son los nuevos dueños del país? Ya no serán los españoles, sino los que tienen poder económico. Y los hijos de españoles que se quedan en el Perú y los de las personas que son de padre o madre española. Y comienzan a tener sus títulos, comienzan a tener sus tierras, ¿y qué cosa requieren? De personas, especialmente indios, para que trabajen para ellos. Y ya sabemos de que se van dando abusos. Hasta más o menos en el año de 1940, aparecen hombres preocupados por ellos. El indio era postergado, el indio era marginado. Al indio se le decía indio, así. Entonces aparece a un movimiento literario preocupados por el problema de los indios y comienzan a formar este famoso movimiento que se llama los indigenistas. ¿Y qué hacían los escritores? Como por ejemplo Enrique López Albújar, como por ejemplo Ciro Alegría o como por ejemplo José María Arguedas. Dice, señores, nosotros tenemos que hablar en nuestros libros, en nuestras obras, sobre todos los abusos a través de historias, a través de historias. Y comienzan a escribir historias, porque eso es la literatura, cuentos propios de todo el movimiento, de toda la cultura indigenista. Y ahí tenemos al máximo exponente de la narrativa indigenista. ¿Quién es? José María Arguedas. Hoy vamos a contarle qué cosa es José María Arguedas. ¿Quién fue José María Arguedas? Ojo, José María Arguedas no fue indígena, no.
fue indigenista. Una cosa es ser indigenista y otra cosa es ser indígena. El indígena, ya les estoy explicando, ese es el postergado, el siempre rechazado, el siempre insultado, que se ha venido desde la época de los españoles, inclusive hasta nuestra época. Muchas veces, lo dijo antes tu compañera, cuando migran de la sierra para Lima, o por el color de tu tez, o porque no tienes dinero, o porque de repente no pronuncias muy bien el español. No porque no aprendiste a pronunciar, no, sino porque tú desciendes pues de unos padres quechohablantes. Y nos debemos de sentir orgullosos porque esa fue nuestra lengua originaria. Si es que los españoles no nos hubieran conquistado, no hubieran llegado por estas rutas, hubiéramos seguido manteniendo nuestra lengua. Ojo, muchos el otro día estaba en la universidad y un jovencito me preguntaba, profesor, entonces nosotros íbamos a venir como los incas, así con nuestras sandalias, ya no con pantalones, sino de repente con nuestras plumas. Cuidado, le dije, no. Y le puse el ejemplo de los chinos. Los chinos son tan antiguos como los incas, pero los chinos no fueron conquistados por nadie. Por eso los chinos mantienen su cultura, su lengua, su forma de ser, sus tradiciones. Pero también, ¿qué cosas se dan? Los avances científicos. Y el chino ya también ahora es una potencia en el mundo. Entonces, profesor, eso me quiere decir que nosotros, claro, porque ya la inteligencia, la sabiduría, la tecnología es en general, es global. Y nosotros, claro, pero sin olvidarnos, ¿qué cosa? Nuestras tradiciones, nuestra cultura. ¿Los chinos acaso han olvidado su lengua? ¿No? El chino mandarín. Entonces el quechua se hubiera impuesto. Ojo, no estoy hablando solamente del Perú, ¿eh? El quechua se hablaba en el imperio de los incas, más o menos cierta parte de Venezuela, toda Colombia, todo Ecuador, todo Perú, cierta parte de Argentina, cierta parte de Chile, o en Chile, casi todo Chile, y Bolivia. Imagínense. Entonces hubiera sido una lengua que se hubiera impuesto en el mundo. Perfecto. Pero lamentablemente ya la historia lo dice, se dio toda esta situación, pero fue para mal, porque el indígena era postergado. Entonces ahí viene, ¿no?, la diferencia del color de piel. El que dice que es blanco tenía cierta supremacía. Y el que tenía, o teníamos, porque yo también me considero de tez oscura, pues éramos inferiores. Y más aún, si no podías hablar el español, estoy hablando de antes, pues eras considerado indígena. Entonces, y así se ha venido dando hasta nuestros días, Entonces, a eso se llama indígena. Indigenista es aquellos los preocupados por ello, los que hablan, estudian y hacen revalorar al indio. Indio ya no se dice ahora, y ahora es como un insulto, pero ahora el gobierno de Juan Velasco Alvarado, ya para culminar esta primera parte, el gobierno de Juan Velasco Alvarado, en el año de 1972, declara por primera vez y dice, ya no se le llamará indio, sino se le llamará campesino. Ya no se le llamará indio, se le llamará campesino. Imagínate. A partir entonces de ese día, los 24 de junio, ¿qué se celebra? El día todos los 24 de junio, ¿qué se celebra? El Día del Campesino. Día del Campesino. Hasta antes de 1972
se decía Día del Indio. Mira, despectivamente. Pero ya a partir de 1972, con este decreto que hace Juan Velasco Alvarado, y dice, ¿no? Ya no más el patrón comerá de tu pobreza. La tierra es de la quien trabaja. Y a los indios, en ese entonces, después campesinos, le entregan sus tierras. Juan Velasco fue un presidente. Muchas cosas yo estaba de acuerdo, ¿no? Reivindicó al indio, reivindicó al campesino. Le dijo, ahora sí, esta es tu tierra, ya no es la tierra ajena, porque ancestralmente esta tierra era de ustedes, de sus padres, de sus abuelos. Solo que este blanco, con su abuso de su dinero, ha venido y se ha expropiado, te ha quitado. Imagínense, ¿no? Fue Juan Velasco Alvarado. Y a partir de allí ya hay cierto cambio y algunas cosas en donde el campesino, propiamente, ya tiene más oportunidades en el mundo de las ciudades. Muy bien. ¿Y qué cosa habrá sido el indigenismo literario en el Perú? Ahí está, mire. El indigenismo fue un movimiento literario y artístico surgido entre los años 1930 hasta 1950. Nadie hablaba de ellos. Eran los invisibles. Porque creían, ¿qué cosa? Que eran simplemente así, cositas que andaban, cositas que trabajaban. Pero esas cositas tenían sentimientos. Esas cositas, o esos objetos, como lo llamaban los españoles, tenían sufrimiento. Y a eso se refieren los indios, ¿no? Se expresó en las siguientes formas artísticas en el Perú. En la literatura, ¿quién fue su mayor exponente? José María Arguedas. En la fotografía, el mayor exponente fue Martín Chambi. En la pintura, el mayor exponente fue José Sabogal. Usted habrá podido escuchar un hospital en el Callao que se llama Sabogal. Y nunca se habrá puesto a pensar y dice, ¿por qué tendrá ese nombre? ¿Saben quién fue José Sabogal? Fue un pintor que a través de su arte pintaba a los indígenas, pero para reivindicarlos. No como una muestra de postal ni nada, sino para reivindicarlos, para hacerlos visibles y no invisibles. Y ahí tenemos al gran José Sabogal. En la música, al mayor exponente lo tenemos a Daniel Alomías Robles. ¿Y quién es él? Pero tú sí te vas a acordar. ¿Usted ha escuchado El Cóndor Pasa? Sí, Ya, muy bien, mi querida Marifé. El Cóndor Pasa pertenece a Daniel Alomías Robles. Es una música propio de los indios o de los indígenas. Y dice, ellos también saben de música. Y comienza lo de el Cóndor Pasa. ¿Qué instrumentos? A través de la quena, la zampoña o la antara, como le llaman otros, a través de la tiña, ese sonidito que es especie de tambor, o a través de los clarines, ¿no? O a través, ya por ejemplo, de la quijada de la mandíbula del burro, ¿no? Suena, ¿no? Sonidos que emite. Así, eso será a través de Daniel Alomía Robles. Es necesario precisar que el indigenismo no se limita a unas fechas de inicio y término. Claro, no podemos decir cuándo, pero más o menos yo históricamente, cómo nacen los indios, con la llegada, el nombre este que le ponen los españoles y después ya los abusos que se vienen dando. Ni tampoco término, porque en la actualidad, repito, algunas partes de nuestro país todavía existe el abuso contra estas personas. Principalmente esta persona que se cree vivo, que se cree, digamos, que está en la ciudad, porque yo te recuerdo, alumno, nuestros hombres del Ande
nuestros campesinos que están día a día en contacto con las tierras, esas personas que habitan nuestras punas, son personas como nosotros. Tienen sueños, tienen pensamientos, tienen sufrimientos también, tienen alegrías. Pero cuando nosotros vamos o ellos vienen a las ciudades, simplemente nosotros utilizamos lo que se llama el desprecio. A ver, ¿qué pasaría si al colegio LIN, al segundo año de educación, imaginémonos, ¿no? Que, todo está normal, clases presenciales, y la directora nos anuncia y nos dice, a ustedes les dice, van a tener un nuevo compañero, ¿no? Y también ha venido con su hermana. Ellos son tal, son de tal apellido y tal nombre. Pero cuando ustedes, lo primero que lo van a mirar, ¿no? Y de repente su forma de hablar es diferente. Habla un poco con el quechua. Yo te pregunto a ti, ¿tú vas a tratar de ser su amigo o no? Dime mirándomela así, o no mirándome la cara, dígame la verdad. A ver, o le dice va a sentarse a tu costado, o detrás o delante tuyo. ¿Tú qué es lo que vas a sentir? Dime la verdad. Especialmente a lo del aula de Knox, que ellos el año pasado hacían eso, a todos sus comentarios. A ver, dígame. Están calladitos. Ah, no están entonces, nadie comenta. Significa que no están en mi clase. A ver. Ah, utilizas el chat como anónimo. Leandro dice, sí, hablaría mucho y ve, eso es lo que dice, porque ahora yo les digo que no, chicos, simplemente lo van a despreciar. Y de repente ellos vienen del Ande profundo, ¿eh? Y de repente hasta la carpeta les va a sentir incómodo y va a quererse sentar en el piso, porque así ellos más o menos viven. Y de repente por allí no van a venir de repente con zapatos, sino con el famoso yankee. Yo te pregunto ahora, ¿tú vas a ser su amigo? ¿Me invitarías a caminar por tu barrio, por tu cuadra? No, pues, no seamos hipócritas. Y Beth me dice todo, sí, merecen respeto, pero no vas a ser su amigo. No, yo te lo digo así mirándote a tus ojos, a tu cara. No vas a hacerlo. Lo vas a rechazar. Y ahí alguien va a preguntar, ese es un serrano, ese es un cholo, ese es un indio. Ah, eso es lo que, por ejemplo, sienten muchas personas cuando vienen a la capital. A ganarse el sudor, a ganarse el pan con el sudor de su frente. Yo te pregunto, esas personas son muy trabajadoras, muy trabajadoras. Vienen a la capital no a robar, no a delinquir, sino a trabajar porque están acostumbrados al trabajo. Y yo te pregunto, ¿quién es el que, por ejemplo, vende las rosquitas, ¿no? Cuando nosotros estamos disfrutando un domingo en la playa? ¿Quién es el quien nos vende los emolientes en las esquinas? ¿Quién es el que vende los periódicos? ¿Quién es el que lustra los zapatos? ¿Quién es el que trabaja a veces de empleada del hogar? Si no son gente que viene de la sierra, gente que migra. ¿Eh? Ellos, mi reconocimiento. Por ellos, por eso el migrante nunca en la capital se va a morir de hambre. Porque siempre, siempre va a trabajar. Porque de eso está hecho, le gusta el trabajo. Entonces, esta persona
Dice campesinos, claro, estoy hablando de campesinos, pues los serranos, dice Leonardo Cercado, bien, ahí está, Leonardo, le sale su, ¿no? Pero a veces nosotros, chicos, no hemos revisado nuestra historia, nuestro árbol genealógico. ¿De dónde procedemos? ¿De dónde proceden nuestros padres, nuestros abuelos? Y te vas a dar cuenta que tus abuelos también fueron migrantes, que Sí, tus profe. padres también fueron migrantes. Ah, entonces, todo eso existía en el Perú hasta ahora, pero antes era mayor, el abuso era así, no tenían derecho los indígenas. Hasta cuando aparece todo esto, el movimiento literario llamado el indigenismo. El indigenismo, así se llamaba. Y acá están sus máximos expositores, ¿no? Es necesario precisar que el indigenismo no se limita a unas fechas de inicio y término, sino que es una fuerte corriente artística que abarca casi todo el siglo XX y se desarrolla paralela a otros estilos, escuelas, corrientes y generaciones literarias del país. Claro, se seguirá hablando del problema del indio, se seguirá hablando del problema del campesino, se seguirá hablando del problema del migrante, se seguirá hablando de todo esto hasta ahora en nuestras fechas. Por ejemplo, ¿no? Ahora las noticias, usted habrá visto estos alumnitos que viven en las alturas, que viven alejado, en la costa también, alejado de las ciudades. Por ejemplo, muy bien, ahí está, claro, muy bien, alumna, te das cuenta, y a ellos debemos de valorar. Imaginémonos si no hubieran campesinos en el Perú. Simplemente no comeríamos lo que es la papa, el choclo, la haba, el camote, la yuca, nada de eso. Gracias a ellos, repito, porque ellos están acostumbrados al trabajo. ¿Mm? Lamentablemente, por ejemplo, al campesino, por el kilo de papa, estos mercenarios de la economía agarran su camión y se van a una chacra. Le dicen, ¿sabe qué cosa? La papa te voy a pagar a 20 céntimos el kilo. ¿Ya? Pero señor, no, yo le pago 20. El otro también viene, también igual 20. Ya, pues, ¿qué voy a hacer, señor? A 20 céntimos el kilo. Toda su chacrita, ¿cuánto ha obtenido? 50 sacos. Multipliquen 50 por 20 céntimos. ¿Mm? A ver, esos grandes matemáticos, ¿cuánto serían? No llega ni siquiera llega. 250 soles creo que llega. 250 soles. Eso es lo que le pagan. Ahora yo te pregunto a ti. Tú de repente le has acompañado a tu papá, a tu mamá principalmente, al mercado. ¿Cuánto está el kilo de papa? ¿Mm? ¿Tienen idea? Un sol. Muy bien, Leonardo. Muy bien. Un sol 20. Mire. ¿Eh? ¿Él a cuánto ha pagado? A 20 céntimos. Mira cuánto gana. Sin hacer nada, solamente transportar y llevar y ponerlo al mercado. Pero este campesino tenía que primero arar la tierra, cultivarla, remover, sembrar, esperar que llueva, cuidar que todo florezca, después sacar la papa para que solamente le den 20 céntimos por un kilo. Y esa papa en el mercado cuesta un sol 20 o un sol. ¿Se dan cuenta? Ese es el abuso, por ejemplo, que existe en la actualidad para con nuestros campesinos. Le he puesto el ejemplo de la papa, pero así también en los otros productos. Entonces, siempre el que tiene más poder económico es el que te va a decir qué cosa hacer. Entonces, mis queridos alumnos, por eso dice, no tiene fin esto, seguirá, ¿no? Entonces, ante todo esto, aparece este movimiento. Y en la literatura propiamente indigenista, a inicio del siglo XX, y se considera 1920 como fecha inicial, con la publicación de Cuentos Andinos. Miren,
qué bonito. Cuentos andinos pertenece a Enrique López Almújar. Ahí habla ya sobre estos personajes invisibles. Ya ahora nos cuentan sus costumbres, sus formas de hablar, sus sueños. Los autores más importantes son Enrique López Almújar, Silo Heredia y especialmente nuestro gran José María Arguedas. Ahí está, les presento a José María Arguedas. Este hombre, escritor, ojo, él no fue indígena, repito. Él era una persona muy acomodada. Su padre era juez, abogado. Él tenía las mejores, pero acá voy a ver qué cosa le sucede a él. Te voy a contar por qué se convierte en el máximo exponente de la literatura del indigenismo. Veamos. Nace en Andahuaylas, 1911. Familia criolla, que significa era de tener, y aristocrática, mucho dinero. Tenía una gran hacienda. Hacienda, para los que no conocen de repente, es el propietario de muchas tierras. Y para él, o sea, para papá, para mamá de José María, trabajaban muchos indios. ¿No? ¿A cambio de qué? A cambio de comida y de tenerlos un lugar donde van a vivir. Así nada más, ni siquiera sueldo ni nada, no. Así eran los grandes hacendados. Infancia difícil. Su madre lo deja muy temprano. A partir de los 4 años muere la mamá de José María Arguedas. Queda huérfano y de padre ausente, porque su padre era juez. Tenía que recorrer muchos lugares y tenía que dejarlo al joven, al niño, primero al niño José María. Y para mala suerte, el papá se casa, se vuelve a casar, ¿no? Con otra pareja o con otra mujer, y ella se convierte quizá, o ella marca definitivamente su infancia y adolescencia, y también su trauma del gran José María. Como el padre se ausentaba por meses por su trabajo, pues ella los llevaba y les decía, o los botaba para que estén con los indígenas, y ahí viviera desde muy niño. Por eso que tiene una mala relación, principalmente con su padre, porque siempre le dice, ¿por qué siempre me dejas? ¿Y por qué no me haces caso? Que la señora tal me maltrata. Pero los indios, en vez de rechazarlo, lo quieren, como dicen, ¿no? Lo apapacha. Y él va identificándose con ellos. Va aprendiendo su lengua, porque él perfectamente hablaba el quechua. Y va aprendiendo todos sus sufrimientos. Y él también sufre como él, o como ellos. Y por eso que le va marcando, ¿no? Y ahí se le hace más fácil hablar sobre los indígenas. De todos estos, miren, se hablaba, ¿no? De los sirvientes indios. Allí, la mala relación con la familia, pero con los sirvientes indios es donde él alguna vez dijo que era su verdadera familia. 1921 se escapa a la casa de sus tíos. Sí, pues, ya no soportaba. Mucho lo maltrataba la madrastra y se va a convivir con los indios. En 1923 viaja con su padre. Bueno, dicen, ya no puedo, sí. Entonces comienza a viajar con su padre. Y ahí es donde un poquito más conoce ya lugares y el sufrimiento era igual en los otros lugares donde su padre visitaba como juez. En 1925, en Abancay, que es la capital de Andahuaylas, estudia en el Colegio de los Padres Mercedarios. Aquí casi pasa su pequeña, y justamente esta parte, mis queridos alumnos, él escribe una autobiografía de su lugar donde estudió, en el Colegio de los Padres Mercedarios. Y esto es lo que le digo, mis queridos alumnos. Esto le siguió hasta el final. Le traumó. Porque el 2 de diciembre de 1969, casi a esa edad, donde está la fotografía que hemos visto, casi a esa edad, se suicida. 58 años. Muy bien, mi querido alumnito, ya me ayudaste. Qué lindo cuando mis alumnos participan. Se suicida. Aquí en Lima ya, en un hotel céntrico. Se suicida y muere
el gran José María Arguedas. Él escribió muchos libros, muchísimos libros. Yaguar Fiesta, escribió Los Ríos Profundos, Guarni, Todas las Sangres, escribió El Zorro de Arriba, El Zorro de Abajo, pero todo siempre tenía el contenido indígena. Nosotros hemos escogido ¿por qué se suicida? Muy bien, Marifé. Porque José María Arguedas nunca superó ese trauma que sufrió de pequeño, de niño. ¿Por qué teniendo una familia aristocrática y con todo, él tenía que vestir, él tenía que convivir con un pobre, como los indígenas? Eso no superó. Y eso le fue marcando. Porque como repito, con su padre casi no tenía mucha relación, porque su padre viajaba mucho, era juez, ¿no? Y era más que como un estorbo el niño José María para el padre, porque lo deja acá, lo dejaba allá, lo dejaba en la familia, lo dejaba con la madrastra y la madrastra le daba mala vida, etcétera, etcétera. Entonces eso no puede superar. Y también el sufrimiento, mis queridos alumnos. Él llegó un momento en que dijo, yo no he podido solucionar el problema de los niños, de los campesinos. En ese entonces todavía se llamaba indios, ¿no? Porque repito, a partir de 1972 se cambia por campesinos. Eso le marcó su vida. No pudo superar. Y con todos esos sufrimientos y todos esos tormentos, se suicida el gran José María Arguedas. Bueno, algunas decisiones. Ojo, esa parte quizá, jóvenes, ya se conoce luego con qué nombre. La depresión. La depresión. Cuando a una persona le da la depresión, mis queridos alumnos, por más psicólogo, por más especialista, por más pastillita que le das, siempre no te escuchan. No te escuchan. Por ahí de repente un milagro, ¿no? Siempre cuando llega la depresión está pensando en la muerte. Siempre. Pero eso es ya hay que estudiar por qué. ¿Cuál es el antecedente? Porque de la noche a la mañana no te deprimes. No, hay situaciones y hay cosas, ¿no? Y aquí tenemos las 3 portadas del libro que el día de hoy vamos a hablar. Se llama Los Ríos Profundos. Aquí está en esta portada. Parte de un pueblo de la sierra, acá están los campesinos, celebrando alguna fiesta, algo. Aquí tenemos los Andes, que es lo que marca la sierra, los Andes, los nevados. Y aquí está el hombre, cómo se ve, cómo se viste, cómo se ve su representación. Y aquí tenemos los campos cultivables de cómo es un pueblo serrano. Así presentaba en sus 3 portadas el gran José María Arguedas. ¿Por qué el título de Ríos Profundos? Por sus altos estudios de geografía que ustedes tienen. ¿Dónde nacen los ríos? En las montañas. ¿En las montañas? ¿Será así? ¿Montaña qué cosa es? Ojo, acá en el Perú, montaña le decimos a la selva, muchos confunden, ¿ah? Cerros. A los cerros, a los nevados. ¿Y los nevados dónde están? En los Andes. En los ¿En las Andes. montañas? No, claro, montañas decimos al grupo de cerros, ¿no? Pero ya, perfecto. Pero los nevados están justamente en la sierra, en las altas punas, allí donde el oxígeno falta, a más de 5.500 metros, allí hay unos nevados. Y el nevado poco a poco va derritiéndose y se forman los pequeños riachuelos, que posteriormente se le llama río, según va bajando de las quebradas. Y con las lluvias de temporada van creciendo y se convierten muy bien. Toda la cordillera, no solamente central, mi querida Orianca, sino en todos los Andes, toda la cadena de los Andes. Allí nacen los ríos. Por eso le pone el título de... ¿Cuál es el título de esta novela que estamos estudiando?
Ríos, los ríos profundos. Los ríos Ríos Los profundos. ríos profundos. Aquí, por eso el título le pone. El título alude a la profundidad de los ríos andinos, que nacen en la cima de los Andes. También se refiere a la vez a las raíces de la cultura andina. Aquí es donde tiene el inicio de la cultura andina. Porque el hombre antiguo buscaba los ríos para que pueda cultivar. ¿Eh? Personaje principal, vamos a ver de la obra. ¿Quién fue el personaje principal? Ernesto. Ernesto. ¿Quién era Ernesto? El mismo José María Arguedas. ¿Ya? Solo cambia su nombre. Acuérdate que esta obra es autobiográfica porque te va a hablar de cómo transcurrió su vida cuando él tenía 14 años. Protagonista y es el que narra los hechos de la obra. Ernesto es José María Arguedas, muchacho de 14 años que vive entre dos mundos diferentes, el de los blancos y el de los indios. Ahí está. Él está confundido, porque acuérdate que su niñez, si bien es cierto, él pertenece a una familia aristocrática de los blancos, etcétera, pero él también conoce el mundo de los indígenas porque desde muy pequeñito convivió, durmió, estuvo con ellos, aprendió su lengua, que es el quechua. Entonces, allí se siente él confundido. ¿Quiénes eran los personajes secundarios? Gabriel, padre de Ernesto, abogado de profesión y también luego es juez. Recorre con su hijo Ernesto gran parte de la sierra del Perú ejerciendo su trabajo de abogado. El viejo, otro personaje, tío de Ernesto, y su nombre es Manuel Jesús, gran terrateniente, mira. Era dueño de muchas tierras, que se caracteriza por ser avaro. ¿Qué cosa es ser avaro? Que tenía dinero, pero era miserable. Era como ustedes dicen, ¿qué cosa es? Duro, ¿no? Duro de gastar. Eso era. tacaño. Tacaño, muy bien. Violento. Violento, ya te imaginas. Y prepotente. Cómo maltrataba a los indígenas. Imagínate, cuenta la historia, que cuando un personajillo de estos, como el tío Ernesto, llegaba a su hacienda, y todos tenían que esperarlo con la cabeza gacha. Y todo lo que están trabajando dejaban de hacer porque llegó el Señor, decían. Llegó el Señor. Y todos dejaban y se ponían así. Se inclinaban. Y pobrecito el que no hacía eso. Con el fletazo que él utilizaba para darle a los caballos, con eso también le daba. ¿Tú por qué no inclinas la cara? ¡Prah! Y nadie decía nada. Imagínense. O sea, había abusos de por medio. Muchísimo. Ya hicieras pues una niña o una señorita agraciada, ya imagínense lo que pasaba. Y no pasaba nada, nada a todo eso. Entonces, todo eso al gran José María Arguedas, en este caso, en esta obra, Ernesto, le va marcando, ¿no? ¿A quién le dicen opa? ¿Alguien me puede decir? Opa, en quechua. ¿Qué cosa es opa? Tonta. Es una persona tonta, una persona que no, media así. Muy bien. Opa, la opa Marcelina. ¿Sordo? No tiene nada de zorro. Claro, tonta, muy bien, Leandro. El opa es bobo, tonta, ¿no? Entonces, aparece una personaje llamado la opa Marcelina, mujer de mente que es recogida por los padres y que es ayudante de cocina. Es de contextura gruesa y de baja estatura. Muere de tifo, o sea, tifoidea le da. Aparece el padre Linares, director del colegio donde estudia Ernesto y es de edad avanzada. Ahí están los personajes secundarios y el principal, quien viene a ser Ernesto. ¿De qué nos habla esta novela que nos recrea nuestro gran José María Arguedas? Esta novela cuenta la historia de cómo su protagonista Ernesto, quien es descrito como un joven de 14 años, debe madurar rápidamente, desgarrándose de su familia y enfrentándose solo al mundo adulto.
Pues su padre, un abogado itinerante, o sea que viaja mucho, de nombre Gabriel, debe dejarlo en una escuela interna de Abancay. Lo deja internado en un colegio, justamente de padres mercedarios que está en Abancay, a fin de seguir trabajando mientras Ernesto estudia. De esta forma, Ernesto comenzará a vivir ciertas experiencias que lo llevarán a una comprensión social del asunto indígena. O sea, el ser hijo que sabe leer y escribir, que alcanza sus estudios, pero que su niñez lo compartió y seguía compartiendo con los indígenas, él analiza y ve que el asunto indígena no es una cosa. Y ahí es donde va alcanzando esto. ¿Por qué la importancia de esta obra, mis queridos alumnos? La novela Los ríos profundos tiene un gran valor literario. La obra se caracteriza esencialmente por su sencillez y está alejado de los adornos retóricos. El escritor Arguedas utiliza los recursos literarios con suma mesura, sin caer en la exageración, y logra escribir una obra literaria de excelente calidad. O sea, si uno lee Los ríos profundos, no te va a aburrir porque no hay retórica, no te hace con palabras, sino te lleva a ese mundo, ¿no? Valor humano. También otra de la importancia de esta obra es que tiene un valor humano, chicos. El escritor Arguedas presenta en su obra literaria al indio como un personaje profundamente humano. Para el autor, el indio es humilde, triste y de perfil bajo, pero también es altivo, valiente, perseverante, tierno y amoroso, grande y poderoso. ¿Se dan cuenta? Así lo definía el gran José María Arguedas. Porque gracias a ellos vivió, sobrevivió. Gracias a ello, con su pobreza, con su papita sancochada, con su habita, con su canchita y todo, con su mote y todo, sobrevivió. Porque era feliz cuando era niño. Pero él decía, yo no pertenezco acá, yo pertenezco al otro lado, porque de pronto estoy, cuando mi papá llega, estoy con ellos, allí todo sucede cosas, pero cuando ya nuevamente mi padre se va, regreso nuevamente a este lugar. O sea, imagínense, ¿no? Por eso, ahí lo conoce profundamente al indio. Al indio tú lo puedes ver todos los días, que sale, que ingresa, pero una cosa es convivir, estar con él. ¿Cuál es, cómo, qué cosa piensa, qué cosa dice? Y eso lo hizo el gran José María Arguedas. ¿Por qué valor cultural de esta obra? Arguedas nos ofrece una radiografía de la vida cultural del mundo andino. Claro, sus tradiciones, sus fiestas, sus sueños, su cultura. En la obra el autor nos habla de las costumbres, las fiestas tradicionales, las creencias religiosas de un pueblo olvidado y sumergido en la ignorancia por la falta de educación. Imagínense, ¿no? Ahí no tienen derecho o no tenían derecho ni a estudiar los niños que nacían. Los niños que nacían, y si eras varón, mucho mejor porque servías para la chacra. Y desde muy pequeñito ya tenías que ir a cultivar la tierra. Y si eras mujer, si eras una niña, tenías que ayudar en los quehaceres de la cocina para atenderlo al señor o a la señora. Así lo llamaban, ¿no? Qué triste eso era nuestro país. Y con esta frase nuestro José María Arguedas termina. Quise ver cómo los mestizos contribuyen al crecimiento de Lima y cómo están defendiendo su peruanismo y cómo están logrando que se comprendan las virtudes del pueblo serrano, que en la capital no solo era desconocida, sino absolutamente menospreciadas. Ahí está. Eso es lo que hasta ahora se hace, ¿no? Se dice. Por eso esos que todavía tienen ese pensamiento, ¿no? De siendo serrano, siendo tu procedencia de la sierra, serraneas al otro. Siendo tu condición de repente afro, ¿no? Descendencia morena, qué sé yo, negreas al otro. Le dices negro, negra. Y eso no debe darse, mis queridos hermanos. Como el mismo José María Arguedas, todos somos de todas las sangres. Nadie puede decir que es superior a otro. No, todos somos de la misma sangre. ¿Ve? O también, como él decía, si no tienes de Inga, tienes de Mandinga, decía él. Todas las sangres, todas las razas. Muy bien, así es, mis queridos alumnos, como vamos terminando nuestra clase del día de hoy. ¿Alguna pregunta, comentarios, por favor? Activen sus cámaras, que ya estoy compartiendo con ustedes. A ver, ¿alguna pregunta?
¿Algo que comentar? ¿Alguna idea? De repente, alguien que no está de acuerdo. Por favor, ¿algo que decir? Sus preguntas háganmelo saber, chicos. Vamos, alumno. ¿Sí? Muy bien, Sebastián. Muy bien, Sebastián Ureta. Ahí está su comentario. Interesante lo que le pasó a José María Arguedas. Importante. Es así, mis queridos alumnos. ¿Ya ven? Entonces, siempre debemos tener un norte nosotros. Y nunca olvidarnos de nuestras raíces. Nunca. Nunca. Porque todos somos peruanos. Ah, profesor, pero yo tengo mi amiguita que es venezolana. Ya, pues es diferente. Pero la gran mayoría, porque todos, ¿le puedo mandar 2 tareas hoy, por favor? Me dice, oye, no, ojalá, pues Diosito te ilumine. Entonces, digo yo, eso. Nunca menospreciar a nadie, a nadie. Mírate tú primero, después mírale al otro. ¿Ok? Entonces ya no quiero escuchar por allí siempre esas supremacías, entre comillas, por el color de tu piel, por tu economía, o porque de repente, pues, Diosito fue bueno contigo y te hizo simpático, simpática. ¿Ok? Nada, todos somos iguales. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta, mis queridos alumnos? Yo creo que ya no, ¿verdad? Entonces dejamos de grabar.